de Josué. Estamos viendo acerca de la historia, cómo cruzaron los israelitas y cómo iban a conquistar la tierra de Canaán. Así que mis hermanos, todavía nos faltan muchos capítulos de la Biblia. Necesita usted aprender bastante, mi hermano, la historia, cómo se fue desarrollando y cómo llegó. Ahorita que estuvieron poniendo acerca del Salmo 37, pues lógicamente, hermanos, el Salmo 37 es una inspiración de que el pueblo ya estaba cautivo. ¿A dónde? ¿A dónde mencionan? En Babilonia estaban cautivos, hermanos, por la desobediencia. El pueblo fue desobediente, el pueblo, y estaban cautivos. Ahora se encontraron 70 años, de acuerdo al profeta Isaías, 70 años en cautividad en Babilonia. Y se encontraban ahí, mis hermanos, y lloraba el pueblo, se lamentaba el pueblo, pero ellos mismos reconocían que era por su rebeldía, porque no quisieron seguir al Señor, no quisieron caminar en el Señor. Y eso es lo más terrible, mis hermanos, que nos puede pasar también a nosotros. Así que, versículo 1 dice, y cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, dame el siguiente, por favor, tomar el pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandarles diciendo, tomar de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantarlas con el lugar donde habéis de pasar la noche. Ese fue el mandamiento de Dios. ¿Verdad? ¿Dónde los van a tomar? Dice, ¿de cualquier parte del río? No, donde están parados los sacerdotes, dice. De allí van a tomar las piedras, de allí van a recoger las 12 piedras y de allí las van a cruzar y van a traerlas hasta Gilgal. Gilgal, hermanos, era, pues, es todavía, ¿no?, un lugar muy importante para los israelitas. Así que de esta forma, de esta manera, Dios iba a manifestar su gracia. El versículo número 4 dice, entonces Josué llamó a los 12 hombres de los cuales les había designado entre los hijos de Israel, vino de cada uno de cada tribu. Tenía que ser uno de cada tribu, ¿verdad? Porque ¿cuántas tribus eran? 12 tribus. 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus llevaban el nombre de los hijos de ¿quién? De Jacob. De los hijos de Jacob, el tercer patriarca. Recuerden que fue Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y de allí vienen los 12 hijos de Jacob, los 12 hijos de Israel. Y de ahí se levantaron las 12 tribus de Israel y cada hijo de Israel, cada tribu lleva el nombre de cada uno de los hijos de Israel, o de las tribus de Israel. Así que dice la palabra de Dios que de esa forma llegaron y entraron y se pararon, ¿dónde? En medio del río, dice la palabra de Dios. Dice, y Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, versículo número 9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes. Así que, mis hermanos, la siguiente generación tenía que saber y conocer lo que había acontecido y por qué ellos estaban en esa tierra prometida. Tenían que contar toda la historia desde Abraham, Isaac y de Jacob. Tenían que conocerla. ¿Sabe usted que para ser un fariseo tenían que conocer los 5 libros de la ley de memoria? No era fácil, ¿verdad? ¿Quién se aprendió el Salmo 146? Te exaltaré, mi Dios, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Hermanos, ¿cuántos salmos sabe usted de memoria? Pues a lo mejor se dice unos 2 o 3 o probablemente ninguno, ¿verdad? Hermanos, hay que aprender la palabra de Dios. Porque un día tal vez ya no ahora se nos quite la palabra de Dios. Ahora un día ya no tengamos la palabra de Dios. Y es importante que usted y yo, mi hermano, aprendamos la palabra de Dios. Así que toda esta generación tenía que conocer, saber
acerca de lo que Dios iba a hacer. Qué importante, mis hermanos. El Señor les había dicho, estos mandamientos los vas a enseñar a tus hijos a levantarte, al acostarte, a levantarte, al acostarte, a levantarte y al acostarte. ¿Por qué, hermanos? Porque tenía que haber una señal, porque se nos olvida fácilmente de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Se nos empieza a olvidar la gracia, la misericordia que un día tuvo el Señor para nuestras vidas. Así que, dice, desde aquel día temieron a Israel como temieron a Moisés, versículo 24. Desde aquel día, dice, temieron a Israel, a Josué, perdón, como temieron a Moisés. Hermanos, era un día en el cual Dios iba a levantar, pero iba a traspasar, iban a entrar a la tierra prometida, a una herencia nueva, diferente. Y había que ver una señal. Tenían que estar practicando ellos, por eso la Pascua tenía que estar practicándose cada año la Pascua. ¿Y qué significaba la Pascua, mis hermanos? La muerte de un cordero por familia. Tenía que traer una familia un cordero, degollarlo, agarraba el sumo sacerdote el hisopo, la sangre del cordero y rociaba a la familia. Y si era una poca familia, de 2 o 3 o 4, tenían que juntarse, mínimo, tenían que ser 12 personas para comerse el cordero. Después se los entregaba el sumo sacerdote y tenían que llevarlo, asarlo el cordero y comerlo entre toda la familia. Y ese era el cordero pascual. Así era, hacía. Cuando Cristo llegó, ¿qué dijo Juan el Bautista? Aquí que el Cordero de Dios, Él iba a hacer la propiciación, iba a pagar por nuestros pecados. Pero Jesucristo también dejó, mis hermanos, una para estar conmemorando cada tanto tiempo lo que Él hizo por usted y por mí. ¿Cómo se llama? La Santa Cena. La Santa Cena, hermanos, que no se nos olvide que un día le costó la sangre, el martirio al Hijo de Dios por nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos una herencia también y fuéramos liberados de las potestades del reino de las tinieblas a venir a la luz admirable del Hijo de Dios. Que no se nos olvidara, mis hermanos. Así que no tengan poco, hermano, hermana, venir y participar de estos elementos que el Señor dejó y enfatizó muy en claro que la iglesia debe estar, dice, hagan esto ¿en qué? En memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Así que 2 ordenanzas principales que el creyente, el cristiano debe participar: el bautismo y la Santa Cena. Que no se nos olvide lo que significa el bautismo. De acuerdo a Romanos capítulo 6, ¿qué significa? Que hemos muerto el pecado y que hemos resucitado a una vida nueva. Y la Santa Cena, que alguien pagó, que fue martirizado por nuestros pecados y que esa sangre, hermanos, nos limpia de todo pecado. Dice la palabra de Dios, hagan esto en memoria de mí. Entonces, Israel tenía que hacer también un memorial y tenía que levantar también un altar, mis hermanos. Un altar de 12 piedras, y en esas 12 piedras tenían que enseñarle a los hijos y tenían que estarles anunciando a los hijos lo que había pasado, lo que había sucedido. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo número 20. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. ¿Dónde las erigió? En Gilgal.
Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos y sus padres y dijeran qué significan estas piedras, van a declarar a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual se secó delante de vosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos, ¿quiénes tenían, a quién tenían que saber también? Todos los pueblos de la tierra. Todos los pueblos, el testimonio, hermanos, que tenemos que dar, ¿verdad? El testimonio. ¿Qué le dijo el Señor al endemoniado galareno cuando lo liberó de los demonios? ¿Qué le dijo? Vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti. Eso es lo importante, hermanos. Un día usted debe de contar su testimonio a la gente que necesita escuchar lo que Cristo hizo en su vida. Probablemente está en peor situación, probablemente está en menos situación que usted estuvo, mi hermano. Pero usted tiene una palabra de victoria, de bendición en contra de ese pecado y en contra de esa maldad. Y la tiene que soltar, mi hermano, tiene que hablarla, ¿verdad? Que los pueblos sepan lo que el Señor es y lo que hace Cristo Jesús en nuestras vidas. Que los pueblos, que la gente sepa, mi hermano y mi hermana. Y para eso está la iglesia del Señor Jesucristo, hermanos. Qué bueno tener ciertos eventos, hermanos. Qué bueno de repente tener recordar ciertas cosas con festividades, con comidas y con traer predicadores, hermanos, pero ese no es el principal objetivo de la iglesia del Señor Jesucristo. El principal es vayan y prediquen el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Amén. Y hermanos, esta es nuestra, nuestro lugar donde debemos de ir y anunciar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Así que estas ordenanzas dejó el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, vamos a brincarnos hasta el capítulo 5, mis hermanos. Dame el capítulo 5:1, por favor, Samuel. Y cuando todos los reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, y dice, desfalleció ¿qué? Hermano, si ya tenían un temor, óigalo bien, en Jericó, cuando supieron los de Jericó que estaba todo el pueblo sin haber cruzado el río Jordán, ya había un temor. Dice que la mujer les dijo a los espías, el pueblo está atemorizado porque hemos oído lo que el Señor ha hecho desde allá, dice, desde Egipto, cómo secó el mar, dice, y también cómo el Señor los alimentó por 40 años, dice. Si ya está el pueblo ahorita y cómo destruyó a los reyes a God, dice, y a los reyes del amorreo, cómo está ahorita el pueblo atemorizado por las cosas que el Señor ha hecho, dice, y están ya vencidos. Hermanos, ¿están qué? Ya derrotados, porque el Señor ha hecho cosas gloriosas y cosas maravillosas. Qué tremendo, ¿verdad? Y cuando cruzaron el río Jordán, ya el pueblo dice que su corazón desfallecía por causa de Israel. Estaba súper atemorizado el pueblo, que estaban los reyes, como dice aquí, del amorreo, del otro lado del Jordán, mis hermanos del occidente, todos estos estaban ¿qué? Atemorizados cuando supieron que cómo Dios había secado el río Jordán y pasaron más de ¿cuánto dijimos? Más de 1 millón. Porque se contaban en aquel tiempo solamente los varones, los hombres. Y las mujeres, hermanos, imagínense, cada mujer tenía como 20 chamacos, ¿verdad? Tan peor que las mexicanas, ¿verdad? Así que así era, mis hermanos. Pero hermanos, todo eso traía que para Israel tenía que fortalecerse, tenía que tener una confianza, una fe más plena, más total.
con un deseo más de servir, honrar, exaltar el bendito nombre del Señor. Es lo que tenía que hacer Israel. Y darle gloria, alabanza al Señor por las cosas que el Señor estaba haciendo. Así que fe y obediencia, mis hermanos, ¿causan qué? Temor al diablo, causa temor al enemigo. Cuando usted anda en obediencia al Padre y tiene la fe, la convicción en la bendita palabra del Señor, la convicción en las promesas de Dios, hermanos, el diablo tiene temor y tiene miedo de que usted se acerque donde está el enemigo. Los lugares donde opera el diablo, hay un temor de parte del enemigo y de parte de los enemigos del reino de los cielos. Así que dice, desfallecía el corazón, dice, y no hubo ¿qué? Más aliento en ellos. No había cómo enfrentar a Israel. ¿Cómo lo vamos a enfrentar si tienen un Dios grande, un Dios poderoso? ¿Cómo lo vamos a derrotar si el Señor, el Dios de Abraham, está con ellos? Hermanos, eso es lo que usted debe darle ¿qué? Más confianza y más fe. Y debe a través de ello, de vencer y destruir a sus enemigos. Y no enfrentar a cualquier enemigo que se levante en contra de usted, mi hermano, con temor y con miedo. No lo enfrente así, mi hermano. Enfréntele en la valentía, en los hechos poderosos de lo que Cristo hizo y está haciendo hoy en día a favor de usted y a favor de nosotros. Pero así lo tiene que enfrentar, mi hermano. Lo tiene que enfrentar con valentía. No con llanto, no con depresión, mi hermano. ¿Y qué voy a hacer ahora, hermanos? ¿Y qué va a pasar conmigo? No, nada de eso, mi hermano. Usted debe decir, tengo un Dios grande, un Dios de gloria, un Dios de poder y un Dios de gracia. Así que ¿qué dice? Que se derritieron en qué. Qué bueno hubiera sido que se hubieran derretido en el arrepentimiento, ¿ah? Y que se hubieran arrepentido de corazón de las imágenes, de los ídolos, de Baal, de Astarot, de Acera, que eran los principales dioses a quienes ellos los adoraban. El pueblo era lo más importante, pero que se derritiera el corazón de un verdadero arrepentimiento. Hermanos, porque hay gente que sí se arrepiente, pero por un ratito, por 2 meses, otros por 1 año, otros por menos tiempo, mi hermano y mi hermana. Y buscan al Señor por muy poco tiempo. No debe pasar eso, mi hermano. Debe usted de honrarle con su vida día y noche. Y de aquí en adelante declararse una verdadera hija de Dios. Un verdadero siervo del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y por lo tanto, mis hermanos, renunciar a todo deseo carnal, mundano y de toda obra satánica y diabólica del diablo. Y también renunciar a las prácticas mundanas que teníamos, que para nada nos ayudan, ni mucho menos para nada nos aportan algo bueno para nuestras vidas. A lo contrario, lo pueden, hermanos, llevarlo a un fracaso. Así que es lo que nos dice la palabra de Dios, que dice, algunos solamente por un poco de tiempo. Confianza y fe es lo que tenemos que tener, mi hermano. Confianza y fe en los hechos gloriosos y maravillosos del Hijo de Dios, en lo que Cristo hizo y realizó por usted y por mí. ¿Qué hizo Jesús por usted, hermanos? ¿Qué hizo por la iglesia el Señor Jesucristo? Pues, hermanos, son innumerables los hechos maravillosos que hizo y que sigue haciendo Cristo hoy en día por usted y por mí. Son innumerables, no lo puede contar usted, mi hermano y mi hermana. Así que, ¿qué necesitamos tener? Fe y confianza. Fe y confianza, mis hermanos. ¿Para qué? Para que usted venza a todos los enemigos que va a enfrentar en esta vida. Tiene que tener esa fe y esa convicción. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darlos a vosotros el reino. No teman. Enfrenten, mis hermanos, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús y apodérense, mis hermanos, de las cosas que el diablo le ha quitado y le ha robado. Así que no hay que retroceder, mis hermanos. Si usted retrocede poquito, hermanos, va a perder la batalla. Será vencido fácilmente. No tiene que retroceder, mi hermano. Tiene que estar firme, mi hermano.
fortalecido y enfrentar todo problema que venga en su vida. Por más fuerte que venga la tormenta, mi hermano, no temáis, dijo el Señor. Hombres de poca fe. Fortalezcas en la fe, mi hermano y mi hermana. Así que, ¿hasta qué? Le dice el Señor a Josué. Versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, ¿hazte qué? ¿Cuchillo qué? Afilado, dice. Hazte cuchillo afilado y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillo afilado y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones de todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban ¿qué? Circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado. Entonces, ¿qué tenía que hacer? ¡Pum! Entraron a la tierra prometida, llegaron a la tierra prometida. Así que, para entrar a la tierra prometida, hermanos, y tenían que circuncidarse. Era un símbolo, mis hermanos, de la parte íntima del varón, que tenían que circuncidarla, pero tenía que ser más bien un símbolo donde Dios iba a cambiar el corazón del ser humano, el corazón de la persona. En aquel tiempo era ¿qué? Era la circuncisión. En este tiempo es el bautismo. En aquel tiempo, mis hermanos, hacía que tenían que estar circuncidado el hombre. Y en este tiempo, todo creyente, hombres y mujeres, deben de estar ¿qué? Bautizados. Es una transformación y es un cambio de ¿qué? De vida. Un cambio de vida en el cual la circuncisión simboliza pertenecer al pueblo santo de Dios. ¿Qué significa el bautismo? Pertenecer al pueblo santo de Dios. Ahora fuiste comprado. Ahora has muerto el pecado. Ahora estás vivo y ya resucitado para vida nueva. Ahora tu camino es diferente. Ya no eres la misma persona del año pasado, de la semana pasada. Ahora es una nueva persona en Cristo Jesús. Así que alaba, glorifica y empieza a crecer en gracia, en conocimiento, en sabiduría, empieza a crecer en el temor de Dios y en la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿A quién iban a circuncidar? Todos los hijos. Todos los hijos, hermanos. Varones. Pero ¿qué pasó, hermanos? Los circuncidó físicamente, pero no les enseñaron espiritualmente al pueblo de Israel. Usted puede estar pasando lo mismo, hermano, hermana. Usted trajo a sus hijos, se bautizaron. ¿Y dónde están sus hijos ahora? ¿Dónde andan sus hijos ahora? El corazón de ellos no está circuncidado, hermanos. Circuncidar vuestro corazón y no el propósito, dice el Señor. Circunciden su corazón. Saquen del corazón, dice. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué sale del corazón? ¿Qué debe de salir? Adulterio, fornicaciones, inmundicias, lascivias, hermanos. Todo esto, dice, proviene de dentro del corazón. Y si el corazón no es circuncidado, para que salga toda esa pus que tenemos, mi hermano y mi hermana, nos va a destruir y nos va a matar eso. Si usted no es liberado, sanado, transformado en una nueva persona, eso lo va a matar. Y eso va a matar a su hijo y a su hija. Por eso la importancia que el Señor le dijo a Israel: todos los días debes de levantarte y enseñarle a tus hijos. Al caminar, a andar con ellos, debes de enseñarle, y al acostarte también. No te canses. ¿Qué dicen los hijos? Papá, no quiero. Ya estoy bien así, mamá, papá, déjame a mí. Y están ahorita
Hermanos, es que es una generación que se puede perder esta generación, mis hermanos. Es una generación que se puede también tener tantos problemas, mi hermano. El mundo está, mire, para llevárselos y destruirlos, matarlos. Y Satanás, pues ni se diga, ¿verdad? Utilizando todas las cosas mundanas que están pasando. Ese es nuestro primer trabajo, hermanos. Que nuestra familia conozca a Cristo Jesús. Y, hermanos, vas a caer mal, porque la carne no le agrada. Vas a enfadar a tu hijo y a tu hija, pero usted sí tiene que tener, hermanos, esa gracia, esa paciencia y buscar la manera cómo llegar al corazón de ese hijo, de esa hija y hacerlo que regrese a los caminos del Señor, porque, hermanos, la maldad se ha acrecentado terriblemente hoy en día. Y si nosotros, mi hermano, como creyentes, como cristianos, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado a nosotros. Porque usted sabe, hermanos, que yo puedo andar predicando allá y acá y allá y en todas partes. ¿Y mi familia? ¿Y mis hijos? ¿Qué estoy haciendo yo para traerlos al reino? ¿Qué tantas cosas yo soy tolerante con mis hijos y les he permitido a mis hijos? Y no se ha amarrado, mi hermano, usted el cinto y le ha dicho a sus hijos, hey, aquí pasa estas cosas. Así no se hacen estas cosas así, así, hijo o hija. Pues entonces vamos a estar en conflictos tú y yo, ¿verdad? Tú eres mi hijo y yo soy tu padre, pero yo quiero ¿qué? Respeto. Que se me respete. Yo como padre pido respeto en mi casa, pido respeto en mi familia, en mi hogar. Y el respeto, hijo, lo tienes tú que tener para conmigo. Es que no me amas, sí te amo, pero yo pido respeto. Que se me respete. Y aquí se hacen las cosas como yo diga, no como tú digas, hijo o hija. Y tiene que aprender, hermano, hermana, porque quieren los beneficios, quieren las bendiciones, hermanos, pero no quieren respetar su autoridad y sus convicciones a usted. Y hermanos, y tienen que saber ellos poner en una balanza lo que es lo correcto y lo que es incorrecto. Y ¿a dónde quieres que se incline tu balanza, hijo o hija? Porque eso te va a dar problemas. Esto es que es lo que te va a bendecir. Pero si no tomas esto con mucha seriedad y con mucho respeto al Dios que yo exalto y glorifico, a ese Dios maravilloso, que no hay otro como Él. No quiere decir que hay muchos dioses, no hay otro como Él. Son dioses que la gente se ha inventado, que la religión ha inventado, pero este es el Dios verdadero, hijo o hija. Y tienes que entender, hijo. Hermano, porque yo puedo pasarme predicando a medio mundo, pero en mi casa, mi familia, ¿qué dijo Josué al finalizar? Escogen a quién van a servir ustedes, pero yo y quién. Y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Le dice ahí al pueblo de Israel. Ya que les enseñó y ya para el ocaso de la vida, Josué dijo, pues yo ya estoy a punto de irme. Pero ustedes tienen que escoger a quién van a servir. A Dios, porque yo y mi casa vamos a servirle a Dios. Hermanos, ¿pero quién lo dijo? ¿La mujer, el hombre, el hijo? No, lo dijo el varón, lo dijo la cabeza. Usted es la cabeza, varón. Y usted es el que tiene que levantarse y decir, hey, hijos, esto es lo que se tiene que hacer en mi casa. Y ponerse como ejemplo. Amén. Eso te va a costar, ¿verdad? Te va a costar, hermano, ponerte como ejemplo. Y el ejemplo es lo que tus hijos van a ver y van a seguir tu ejemplo, mis hermanos. Porque es muy fácil, mi hermano, hablar la palabra, pero sin convicción. Así que, ¿qué significa la circuncisión? Pertenezco al pueblo de Dios, a un Dios santo, a un Dios de gloria. Renuncio a la carne y al mundo. Morir al yo interior y vivir para Dios. Ahora yo renuncio a todo eso. Es lo que significa la circuncisión. Muero a la carne, muero al mundo
y muero también en mi ser interior, al yo. Muero. Ahora yo vivo para Dios. Dice Efesios 2:10, dámelo por favor, Samuel. Y vamos a volver otra vez al capítulo 5 de Josué. ¿Qué dice? Porque somos, ¿qué? Hechura suya, ¿para qué? Para buenas obras, hermano. Las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviéramos en ellas, hermano. Para eso estamos tú y yo, hermano. Para hacer buenas obras, hermanos. Hemos hecho una nueva criatura para andar en buenas obras, las cuales Dios las preparó de antemano para que usted y yo anduviéramos en ella. Hermano, hermana, no tenemos que hacer tantas cosas. Simplemente hacer lo bueno, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le honra, lo que a Dios le glorifica. Es todo lo que usted y yo tenemos que hacer, mi hermano y mi hermana. Y seguir la palabra, el mandamiento, porque la palabra, hermanos, es viva y es eficaz. ¿Y por qué pereció Israel? ¿Qué le faltó? Conocimiento. Le faltó conocimiento, por eso pereció Israel. ¿Y sabe por qué pereció, hermanos? Porque Israel, mi hermano, no quiso caminar bajo la bendición de parte del Padre. Josué capítulo no, es Jueces. Jueces, dame Jueces, por favor. Jueces, Samuel, 2, del 6 hacia abajo. Vamos a ver qué pasó cuando la muerte de Josué. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a qué? Ayudado todo el tiempo de Josué. Mientras estaba vivo Josué, el pueblo le sirvió a Dios. Pero, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho en Israel. Hasta el 11. ¿Pero qué? Pero Josué, dice, murió, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Me faltan como 70. Y lo sepultaron en su heredad. Así que van a tener que soportarme 70 años más, hermanos. Amén. Será en el monte de Efraín, dice, al norte del monte de Gaz. Dame el siguiente, por favor. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no, ni la obra que él había hecho por Israel. Dame el 11. Después de los hijos de Israel, ¿hicieron qué? Fíjense, hermanos. Porque el pueblo se dedicó a qué? A liberar, a recuperar toda la tierra, pero no instruirlos a los hijos. No instruían a los hijos y a las hijas. Y el pueblo se olvidó del Señor. Y Dios les había dicho, hey, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Tienen que hacer esto, pero también esto tienen que hacerlo. Y el pueblo dijo, no, pues ya estamos bien. Ya está todo bien, está todo completo. Y el pueblo, hermanos, empezó a apartarse del Señor y empezaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y sirvieron a ¿quién? Dame el 25 de ese mismo, por favor. Samuel, en el mismo capítulo. 25. En tal de vosotros no hagáis el 25. ¿No hay 2.25? Ah, caray. ¿Me equivoqué? A ver, déjame ver. A lo mejor fue la mano de Pita. Ah, no, es 21-25. Es que le puse ahí, yo pensé que era 2. Dice, y en estos días no había qué, y rey en Israel. Cada uno hacía qué, lo que bien le parecía. Hermanos, no hay autoridad, no hay quien me guíe, no hay quien me diga. Somos pueblo de Dios, somos una iglesia del Señor, no hay quien me diga nada. Mis hermanos,
Pero por eso el Señor fue muy enfático y dijo en el capítulo 4 del libro de Efesios que Él mismo constituyó unos ¿qué? Apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, a fin de ¿qué? Perfeccionar a los santos para la obra, el ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, dice, a la plenitud y a la estatura del Señor, hasta que todos lleguemos, hermanos. Pero ese es el plan de Dios. Se nos tiene que instruir, enseñar la palabra, hermano. Porque si no se nos instruye y si no se nos enseña la palabra, mis hermanos, tenemos una tendencia, todos nosotros, hermanos, no cree que el hermano, no, todos tenemos la tendencia de irnos olvidando del Señor, de donde nosotros fuimos rescatados y de lo que el Señor nos sacó. Por eso es importante que regresemos y volvamos, porque las misericordias de Dios son muchas, amén. Hermanos, si no estuviéramos con la misericordia de Dios, quién sabe qué pasaría con usted y conmigo. Así que el Señor dijo, ahora hazte qué, cuchillo afilado. E hizo cuchillo afilado. Y después dice, vamos otra vez a Jueces, capítulo 5 de Samuel. Dame ahí, versículo número 9. Dice la palabra de Dios, permíteme, déjame sacarme el otro. Nosotros dice, y cuando acabaron de circuncidar, toda la gente se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a José, hoy aquí, todos vosotros, el aprobio de Egipto, por lo cual el hombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Así es quitado el aprobio de Egipto. Hermanos, ¿qué significa vergüenza? Están en una vergüenza, vivían bajo una vergüenza y Dios les ha quitado esa vergüenza. Dios les ha transformado ese camino. El Señor los ha cambiado. Todo lo que vivieron en Egipto causaba pena y causaba vergüenza para ustedes. Aquí dice el Señor, hoy se termina. A hoy déjense de ver como esclavos. Ya no son más esclavos. Y ahora empiecen a verse como un pueblo diferente, un pueblo santo, un pueblo adquirido por parte del Señor. Mírense diferente ahora, un pueblo que también deben de ser ¿qué? Agradecidos. Y honrar al Padre, mis hermanos, por las bendiciones que Él hace. Primera de Pedro 2:9 dice, porque vosotros sois ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó ¿de dónde? A su luz admirable. También andábamos, hermanos, dábamos pena y dábamos vergüenza, como vivíamos en nuestra vida sin Cristo. Dábamos pena y vergüenza. Imagínense el borrachón del pastor, mis hermanos, en aquellos años. Se quedaba dormido allá con un babero. Echando también ahí, aunque no servía para nada, pero echando bronca. Hermanos, me daba pena, daba vergüenza. Con 6 chamacos ahí carreando con 6 chamacos. Daba pena y daba vergüenza. Así era. Hermanos. Pero un día el Señor quiso. Quitó la pena, el aprobio y la vergüenza. Lo quitó y dijo el Señor, ahora te transformo en un pueblo santo, un pueblo adquirido, para que vayas y anuncies mis virtudes a todos aquellos. ¿Cómo andaba usted, hermano, antes de conocer a Cristo? Yo no conocí su vida.
Yo no conocí cómo era usted, mi hermano. Pero ahora Cristo lo ha transformado, lo ha cambiado. Ahora es llamado un pueblo santo, hermano. Un real sacerdocio. Una nación santa, mi hermano. Y tiene un propósito. Ve y anuncia mis virtudes, dice el Señor. Lo que yo puedo hacer con toda la gente. Porque si te transformé a ti, puedo transformar a él, a ella, a aquel. Puedo transformar el mundo entero. Hermanos, pero alguien tiene que salir y anunciar y predicar, amén. Alguien tiene que ir a contar las virtudes del Señor. Y para eso está usted y yo. Así que el versículo 10 dice así, mi hermano. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y el mismo día espigas nuevas tostadas, dice la palabra de Dios. Dios en ese momento, mis hermanos, iba a detener también el maná. Así que una vida que tiene que recordar la grandeza y las virtudes del Padre Celestial. Nosotros tenemos que recordar, hermanos. Y es por eso la Santa Cena. Hay gente, hermanos, que no toma en serio la Santa Cena. Va a haber Santa Cena y no viene. Pero que le decimos, no va a estar Cristo ahora en este día. No, hermanos. Es cuando más usted debe de estar aquí para festejar, para exaltar al Hijo de Dios, lo que Cristo, hermanos, hizo por usted y hizo por mí. Debe de venir con un corazón dispuesto, hermanos. ¿Y sabe por qué muchos no vienen? Porque están en pecado y no quieren dejar de pecar. Qué terrible, hermanos, que prefiramos seguir pecando que venir y nos reconciliemos con Dios. La Santa Cena es para eso, mis hermanos, para que nos analicemos cada uno de nosotros de cómo andamos hoy en día. Y el pueblo tenía que hacer esto. Ahora, dice el Señor, ¿verdad? Ustedes van a celebrar la Pascua, los panes sin levadura y el Cordero Pascual. Van a celebrar. Por eso la palabra de Dios dice que Cristo hizo un solo sacrificio, mi hermano, mi hermana. Y se reconcilió por nosotros. Y Cristo es nuestra, ¿qué? Pascua. Fíjese, hermano, qué bendición, mi hermano. Ya usted no tiene que sacrificar un cordero, ya fue sacrificado por usted y también por mí. ¿Y ahora qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Analizarnos. ¿Hay algo que no me puedo dejar? ¿Un mal hábito que estoy teniendo y que a Dios no le agrada? Siempre el espejo de la Biblia me va a indicar dónde estoy fallando. Señor, pido perdón, me santifico, me limpio y me regreso a ti inmediatamente, Padre. Cierro toda puerta al pecado y cierro toda puerta al mundo y al diablo también. En el nombre de Jesús, sello mi corazón y sello mi vida por la bendita sangre del Cordero de Dios. Me arrepiento. Hermanos, cuando uno anda en pecado, deja de congregarse. Dice la palabra de Dios, pero si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos que comunión. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. Entonces, cuando andamos en pecado, lo que menos queremos tener es comunión. Hermanos, no queremos ni saludar. En vez de, ¿qué hacemos, hermanos? Tratamos de sentarnos y lo que menos me puedan saludar. Lo que menos me puedan darme un abrazo. ¿Por qué? Porque sabemos que andamos en pecado, hermanos. Y no puedo tener comunión con él, ni con ella, ni con el hermano, ni con el joven. Pero si ando en luz, como él está en luz, tengo comunión los unos con los otros. ¿Y qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo
pecado. Hermanos, automáticamente, hermanos, porque Dios sabe que no somos perfectos. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la palabra de Dios no está en nosotros. Pero si los confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Solamente confesarlo y venir y abrazarnos. Porque Dios sabe que vienes tal vez como el hijo pródigo. Estuviste con los cerdos, hermano. Estuviste dándole comida a los cerdos. Pero te volviste, es lo que a Dios le interesa, amén. No lo que hiciste allá, sino que ahora lo que estás haciendo en arrepentimiento. He pecado contra el cielo, contra mi Padre, y no soy llamado, digno de ser llamado. Hazme como uno. Ese es arrepentimiento, hermanos. Y se arrepintió y vino. Y le dijo, Padre, no, hazme como, no, le dijo, tú eres mi hijo. ¿Qué está ilustrando? El amor del Padre, hermanos. El amor de Dios. No importa, la regaste, dice Dios, cometiste estos pecados, hiciste esto mal, no importa, pero te arrepentiste y regresaste a mí. Y yo te recibo con los brazos abiertos. Es más, hago fiesta. Mato al becerro más gordo para regocijarme contigo. Así habrá más gozo de un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentir. El Padre se goza, hermanos. Se goza porque usted se regresa. El Padre se goza porque usted viene de vuelta a sus caminos. Esto es lo que significa la Pascua, mi hermano. Es lo que significa la Santa Cena. Por eso debemos de festejarla con gozo, con alegría. Y estar dispuestos, mis hermanos, a regocijarme en la presencia del Padre. Y reconocer que no somos perfectos. Ninguno de los que estamos aquí, hermanos. De una forma u otra fallamos. De una forma u otra no cometemos los pecados terribles que la gente comete. Pero de que fallamos, sí fallamos, hermanos. Pero si estamos en luz y andamos en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo, porque tenemos comunión los unos a los otros. No deje de venir, hermanos. No deje de congregarse. No deje de estar en la presencia del Padre. Véngase, mi hermano. Así que, simbolizaba celebrando la Pascua, símbolo de un pueblo libre. Dios me ha libertado, dijo el Señor Jesucristo. A los que habían escuchado su palabra, está en Hechos, Juan 8, 31 y 32. A los que habían escuchado, oído su palabra, si permanecieras en mi palabra, y realmente dice, si permanecieras en mi palabra, conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libre. Y si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Hermanos, cuando hay una libertad, hay una transformación, hay un cambio. Por eso dijo el apóstol Pablo, revísese cada uno de ustedes. Porque si no ha habido una transformación y un cambio, mis hermanos, entonces probablemente no está dentro del reino de los cielos. Lo más importante es revisarnos. No es que seamos perfectos, porque ninguno somos perfectos. Pero sí debe haber una transformación y un cambio. El que robaba, el que adulteraba, ya no adultere. El que blasfemaba, ya no diga malas palabras. Ahora alaben y glorifiquen el nombre del Padre. Entonces eso te está diciendo, porque tienes un espíritu y el espíritu te está dando testimonio de que eres un hijo, una hija de Dios. Aquí, así que Dios detiene el maná. Versículo 12. Y el maná cesó el día siguiente, después que comenzaron a comer del fruto de la tierra. ¡Fum! 40 años. No habían sembrado, no habían cosechado, no iban ni juntaban calites, ni nopales en aquel tiempo, nada de eso. Todos los días caía la provisión de parte del Señor y el Señor les proveía todos los días, hermanos. Y
inclusive la roca que los seguía, dice, era Cristo, ¿va? Y de esa roca que salía, agua. Así que no se preocupaban por nada, todo lo tenían ya listo, hecho, mis hermanos, y ahora a disfrutar los frutos de Canaán. Pero, dijo Dios, pero no más pereza. Ya la pereza, ¡pum!, debe acabarse en ustedes. Ahora van a trabajar la tierra. Ahora la van a labrar. Ahora ustedes la van a tener que regar. Ahora ustedes van a tener que servir y trabajar grandemente. Y una parte del fruto me lo tienen que traer a mí. Orden del Señor. Mandamiento de Dios. Así que ahora vas a entrar a una nueva sociedad con Dios. Es lo que Dios nos dice, hermanos. Dios dice, ahora vas a ser mi socio. Mi socia vas a ser. Vas a entrar en una nueva sociedad conmigo. Yo te voy a dar la tierra, la vas a trabajar, pero de allí yo ocupo que me des una parte de esos frutos. Ahora seremos socios, porque yo te voy a dar la tierra, te voy a dar el grano, te voy a dar todo lo que tú necesitas, pero de ahí me vas a dar una parte, no más la décima. Vas a recoger mucho, pero yo nomás quiero el 10% de todo lo que levantes. ¿Qué te parece? ¿Qué estás dispuesto a ser mi socio? ¿Sí o no? Hermanos, y si usted se niega a ser socio de Dios, hermanos, ¿qué dice? Que Él da semilla a quién? Al que siembra y da ¿qué? Te va a dar pan, porque eres mi socio. Yo te voy a sostener, pero quiero una ¿qué? Una partecita. Ya nomás te voy a proveer de una manera sobrenatural. Ahora vas a ver de qué forma yo te voy a proveer y te voy a bendecir en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo y también cómo Dios te va a bendecir grandemente. Y cuando usted entra en esa sociedad con Dios, mi hermano y mi hermana, se sorprende porque yo he visto hermanos, incluyéndome yo primero, que estábamos en la vil miseria, hermanos. Tremendo. Y en cuanto yo me convierto al Señor, mis hermanos, le dije a mi esposa, porque ella tenía un año yendo, me dijo, le dije, oye, ¿para qué agarran sobre? Para dar un diezmo, dice, de lo que tú ganas. Dame uno también, le dije. Yo también lo voy a empezar a dar. No me había ni bautizado y verlo bien, hermanos. Y hermanos, sí. Y yo dije, pensé en mí, si yo me gastaba tanto dinero en borracheras, en pachangas cada fin de semana, que no viene siendo ni siquiera el 5% de lo que voy a dar aquí. Ahora lo que voy a dar aquí, dije, en aquel tiempo gastaba hasta el 20, 30%. ¿Por qué no voy a dar un 10% para la obra de Dios? Hermano, inmediatamente, ¡fum!, comencé a dar. A los 2 meses, sobrenaturalmente, hermanos, me dieron en la casa del Nuevo Nogales. A los 2 meses, hermanos, no le digo que vivíamos en una casa que se podía ver en la escarcha por dentro. Y así estábamos, hermanos. Los chamacos todos miados amaneciendo. Otro día. Pero pues ni modo, tenía una mujer buena y fuerte para lavar. Y a mano, Con el friazo, pues ni modo. No quiero saber porque hemos estado trabajando todo el día. Y si tú quieres oler, pues ya depende de ti. Hermanos, y fue que el Señor nos bendice. Menos de 2 meses, hermano, con una casa. Y hermano, la bendición empezó a llegar. Y hermanos, yo quiero, le cuento esto porque haga de cuenta que entramos en una sociedad con Dios. Ya Dios dice, dejo de hacer esto, pero te quiero bendecir y te quiero proveer de otra forma, de otra manera. Solamente va a depender de ti. No te voy a forzar ni te voy a obligar.
Depende de ti si quieres hacerlo. Y hermanos, en ese momento Dios nos puso ahora en una nueva sociedad. Así Dios que es un Dios proveedor. Y hermanos, y nunca vamos a dar igual como Dios da. Jamás, hermanos. Dice la Biblia que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Hay gente que no da ni siquiera el 5%, pero Dios sigue siendo fiel con ese hombre y con esa mujer. Y lo bendice. Quisiera bendecirlo más y quisiera darle más a ese hombre y a esa mujer. Pero Él mismo cerró la ventana hasta la mitad. Dijo el Señor el 10, está la ventana abierta, pero usted dice, no, nomás el 5, Señor. Y algunos dicen, nomás el 2 te voy a dar. Ah, bueno, lo que tú abras, hijo, hija. Como tú abras la ventana, yo te voy a bendecir. Esto es por fe, hermanos. ¿En dónde? En la palabra de Dios. ¿Quieres más? Pues ábrele un poquito más, hijo. No seas... Así que Dios es un Dios que proveedor. El pueblo debería conocer que Dios no está limitado, mi hermano, en un solo estilo de proveer. No está limitado Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Señor, nosotros hemos dado todo y te hemos servido por estos 3 años y andamos dado contigo. Hemos dejado casa, familia y esposa por andar contigo. ¿Qué vamos a recibir? Y el Señor dijo, hey, Pedro, no está bien hacer ese cuestionamiento con Dios. Porque si alguien sabe proveer, es el Padre. Y Él te va a dar mucho más de lo que tú piensas que debes de recibir. Si tú dejaste casa, recibirás muchas casas. Si tú dejaste trabajo, dinero, vas a recibir 100 veces más de lo que tú has dejado. Así que no negocies con Dios. Tú sírvele. Y cuando menos esperas, Dios te va a bendecir. Pero que eso no gobierne tu mente, tu corazón y tus pensamientos. Simplemente sírvele por agradecimiento. Es todo lo que tienes que hacer. Porque Dios no es injusto, ¿para qué? Para olvidar tu buena obra ni el trabajo de amor que tú has mostrado. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Así que Gilgal, hermanos, se convierte ahora se convirtió en un campamento de batalla para Israel. Y regresaron y renovaron fuerzas en Gilgal. Dice la palabra de Dios, y el maná secó, dice, y comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Así que iban y regresaban a Gilgal. Y dice la palabra de Dios, José erigió en Gilgal las 12 piedras y habló a los hijos de Israel. Tienen que ir y regresar a Gilgal. Y así lo hicieron. Y se convirtió como un campamento para Gilgal, para que recuperaran fuerzas, salían a la batalla y tenían que regresar. Iba a ir poco a poco desterrando, quitando las tierras a los reyes del cananeo. Y de esa manera ellos iban a ir poseyendo, pero Gilgal era el centro de operación, el centro de trabajo. Hermanos, ¿dónde tenían que regresar? A Gilgal. ¿Para qué tenían que regresar? Renovar fuerzas, fortalecerse en Gilgal, hermanos. ¿Qué debe ser la iglesia de Cristo hoy en día? Un Gilgal. ¿Dónde tenemos que venir? A la iglesia, a Gilgal, que es la iglesia. ¿Para qué? Tenemos que renovarnos y tenemos que tomar nuevas fuerzas. La oración del justo puede mucho. Y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, te fortalecerá y te va a bendecir grandemente.
la palabra del Señor, mis hermanos. Aquí tienes que venir y de vuelta a estar, hermanos, llenándote de la gracia, de la presencia de Dios y buscar la manera, mi hermano, de llegar temprano, con gozo y alegría. Y si se puede, venir, hincarnos un ratito, en que sea 10, 15 minutos, y darle gracias, gloria, alabanza al Padre, y decirle, dispongo tu corazón, Señor, mi corazón, para recibir lo que usted tiene para mí. Y, Señor, pido perdón también por cualquier pecado que yo haya cometido. Y si lo hace, hermanos, entonces usted tendrá nuevas fuerzas para pelear la batalla que está llevando ahorita a cabo. Hermanos, esa batalla la tiene que ganar usted. Porque ya el libro de Romanos capítulo 8, Cristo lo menciona a usted como un hombre más que victorioso y más que vencedor. Y nada, absolutamente nada te puede separar del amor de Cristo. Tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre, nudez, enfermedades, hermanos, ni lo presente ni lo porvenir. Nada te puede separar ya del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que este debe ser tu Gilgal, hermano, hermana, para venir a fortalecerte y tomar nuevas fuerzas. Amén.